Esta clase está destinada entonces a los orígenes de la Guerra Fría, pero para empezar, esa que es una discusión en sí misma, debemos empezar con el problema de la perspectiva o de las perspectivas. Porque a partir de ese problema, que es un problema fundamental de la epistemología de la historia, es que podríamos tratar de diferenciar los órdenes interpretativos que hay con respecto a esta gran coyuntura. Usualmente se cita a Alexis Tocqueville o Tocqueville, como dicen en América Latina, como una especie de profeta de el encontronazo o enfrentamiento global que iban a tener los Estados Unidos y Rusia en algún momento de sus vidas como países. Recordemos que Tocqueville es un destacado analista de su época. Principalmente se le citan sus libros sobre la democracia estadounidense, porque por el examen que él hace allí de cómo se construyeron los Estados Unidos, el tipo de institucionalidad política que han desarrollado y particularmente las formas de democracia, las formas de participación democrática y demás que se desarrollan dentro de los Estados Unidos. Y Tocqueville lo que hace es oponer el mundo estadounidense a su país de origen, que es Francia. Porque cuando él escribe, Francia es un tumulto. Francia está experimentando procesos originados en el siglo XVIII, vinculados con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, y enfrentando entonces de manera muy clara, por una parte, bandos monárquicos contra bandos republicanos, por otro lado, radicales de izquierda contra radicales de derecha, etcétera. Entonces, en ese sentido es que Tocqueville ve Estados Unidos y él suspira por esa sociedad estadounidense, enfrentándola a su Francia de origen. En uno de esos trabajos, ustedes verán esta cita que si buscan libros de historia de la Guerra Fría, la verán repetida muchas veces. Es la idea de que, como él dice, hay ahora dos grandes naciones en el mundo que comenzaron de puntos diferentes, pero parecen avanzar hacia la misma meta. Por un lado, los rusos y por otro lado, los angloamericanos, que es básicamente está refiriendo a Estados Unidos. Él, déjenme poner aquí un. Bueno, angloamericanos, cada, cada uno de ellos parece llamado por algún designio secreto de la providencia a que un día sostenga en sus manos los destinos de la mitad del mundo. Esto lo escribe Tocqueville en 1835, en un momento en que Estados Unidos y Rusia son tremendamente diferentes en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos, tremendamente diferentes. No se parecen en nada. Muchos y muchas han tratado de interpretar exactamente a qué se refiere esta profecía de Tocqueville y por qué tan temprano él podía visualizar dos posibles imperios en avance, hasta tal punto que podían reclamarse la mitad del mundo. Y particularmente interesante es la perspectiva sobre Rusia, porque en el caso de los Estados Unidos, no hay que olvidar que ya Estados Unidos se había reclamado como propietario, al menos, de América en general, desde 1823 con la doctrina de James Monroe.
y que esa visión que se tenía sobre el papel de Estados Unidos además lo llevaba a enfrentarse directamente a los intereses de las principales potencias europeas del momento, que son Inglaterra por un lado, Francia por el otro lado, y voilà, la Rusia zarista. La Rusia zarista que comparte intereses con Inglaterra y Alemania, porque su nobleza está emparentada con la nobleza alemana, alemana principalmente, porque Alemania hacia principios del siglo XIX, la nobleza alemana domina tanto en Francia como en España, como en Inglaterra, como en la Unión Soviética. Esa nobleza que ha salido de países germanos ha podido construir alianzas que han llevado a que tengan influencia sobre todas estas regiones. Por eso, cuando se asesina al zar y a su familia en la Rusia soviética, los reclamos vienen desde Inglaterra y también desde Francia, porque allí tienen a sus familias también gobernando. En ese sentido, entonces, Tocqueville había visualizado el poder de, todavía no de avance, pero sí de interés geopolítico que podían tener los rusos. Por un lado, sobre Europa del Este, que es un interés que viene desde la época medieval, como hacia el Pacífico, particularmente hacia las islas japonesas, lo cual pues va a ocurrir en el futuro. En términos políticos, en 1835 Estados Unidos era una democracia liberal, Rusia era un país monárquico. En términos económicos, Estados Unidos era un país ya capitalista, de empuje con la primera revolución industrial. Rusia era un país feudal, que se basaba principalmente en el campesinado. Entonces, aquí lo que parece claro es que Tocqueville había visualizado principalmente la geopolítica, el papel de la geopolítica en la distribución del mundo. Y justamente ese enfoque de la geopolítica es lo que marca en gran medida los escenarios de la Guerra Fría, pero también el escenario posterior a la Guerra Fría, este que estamos viviendo, que alguna gente ha empezado a reclamar como de nueva Guerra Fría. Entonces, primero quisiera visualizar cómo a partir de esta visión específica de la geopolítica se ha interpretado la Guerra Fría muy rápidamente. Y luego en la segunda parte de la clase de hoy quisiera aterrizar con respecto al debate sobre qué originó la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría tenemos que discutirla desde varios ángulos cuando tratamos de visualizar las interpretaciones en las que se basan quienes la han estudiado. Por una parte, el problema de la temporalidad, que como ustedes saben, es un problema básicamente de las historiadoras y de los historiadores. Otros cientistas no se preguntan por la temporalidad, nosotros sí. Y en este sentido, hay una discusión con respecto a si la Guerra Fría podría arrastrarse, como alguna gente quisiera, hasta la idea de Tocqueville en 1835, o si la Guerra Fría se debe entender ese espacio entre 1945 y 1991. A veces dicen 89, a veces dicen 92. Eh, ¿Cuál sería la temporalidad en la que se podría entender la Guerra Fría? Algunos proponen entonces el término de Long Cold War, y es bien interesante porque quienes proponen este término no son exactamente investigadores que se interesen por los Estados Unidos o por Rusia o por la Unión Soviética. Son personas que han estudiado la problemática de la Guerra Fría en Asia, en África y en América Latina, particularmente en América Latina,
ha tenido mucho éxito esta idea de la larga Guerra Fría. Y por larga Guerra Fría, entonces hay un rompimiento con respecto a el inicio de esa Guerra Fría. Los estudiosos latinoamericanos señalan que hay evidencia que presenta una oposición ya clara entre Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, con respecto a la Revolución Mexicana. Y algunos de estos autores y autoras señalan que el problema que se visualiza en la forma en que Estados Unidos actúa frente a la Revolución Mexicana es ya una evidencia del interés geopolítico sobre la estructuración de lo que es una revolución, de lo que no es una revolución, pero además de las posibilidades que tienen países cercanos a este hegemón llamado Estados Unidos de emprender transformaciones importantes, sociales, económicas o políticas dentro de sus estados, sin infringir lo que parecía una cosa de la Guerra Fría, es decir, sin infringir los intereses estadounidenses. Otros añaden también a esto las intervenciones en Nicaragua, las intervenciones en Cuba, las intervenciones en Puerto Rico, las intervenciones en Filipinas de los Estados Unidos que ocurren entre 1899 y 1904, que en donde se señala que la política de los halcones de la Casa Blanca allí es claramente una política global, que le interesa además dividir el globo en dos mitades, una mitad occidental y otra mitad oriental, y que la perspectiva de desconfianza de Estados Unidos está claramente visualizada hacia esa mitad oriental y por eso consigue bases en Filipinas o construye bases militares en Filipinas y en el Caribe, previendo el problema que podrían eventualmente representar países como Rusia. Esta larga Guerra Fría también ha sido cuestionada principalmente por la idea de que el contexto 1945-1991 es un contexto que enfrenta dos mundos diferentes, pero quienes llevan adelante la defensa han señalado, como lo veremos en un rato, que no es tan cierta esta idea de dos mundos diferentes. Y muchos más bien apuntan a que la confrontación entre Estados Unidos o la OTAN y la Unión Soviética es una confrontación que reproduce la dinámica de los imperios del siglo XVIII y el siglo XIX. Y que no hay mayor originalidad en ese sentido en el enfrentamiento. Esto de la larga Guerra Fría además ha permitido, especialmente para América Latina, involucrar nuevos actores en el entendimiento, en el estudio de esta conflictividad, arrastrándola hasta la década de 1930. De hecho, 1932, en el caso de Centroamérica, usualmente funciona también como un parteaguas para hablar de estas dimensiones geopolíticas de la Guerra Fría, justamente porque la masacre en El Salvador fue legitimada en tiempos en términos de un enfrentamiento contra una revolución roja. Y el Socorro Rojo es acusado un día sí y otro también de ser el productor de la revuelta indígena de enero de 1932 en San Salvador. Y en ese sentido, además, los agentes o representantes del Socorro Rojo fueron quienes fueron perseguidos eh, la, eh, por la oficialidad salvadoreña de ese momento las embajadas de Estados Unidos tienen un papel muy importante también en la constatación de que hay rojos metidos con intereses en esto. Además, el miedo hacia los partidos comunistas que se van fundando desde la década de 1920 en América Latina o bien en Asia
el miedo hacia la organización obrera está construido por la posibilidad de que la revolución bolchevique pueda extender sus lazos, su poder sobre esos otros movimientos. En ese sentido, la larga Guerra Fría deja claro ese término que no es hasta 1945 que realmente las tensiones entre la potencia occidental Estados Unidos y la potencia oriental Unión Soviética aparecen, sino que esas tensiones venían desde el pasado y se estaban madurando ya hacia el momento en que usualmente se reconoce como de inicio de la Guerra Fría. El concepto como tal de Cold War es un concepto que nace en el inglés y es producido por el gran escritor George Orwell. Orwell, como sabemos, es una persona que revolucionó en gran medida la literatura de el siglo XX, que va a tener una influencia tremenda en otras escritoras y en otros escritores después de él, y que va a construir unas ciertas profecías literarias sobre el siglo XX que hoy siguen siendo muy importantes. Una es esa fábula, La granja de los animales. Otra es 1984, que es probablemente la más conocida, distopía que se haya construido en el siglo XX por un escritor y que ha sido adaptada y readaptada de diversas formas para la radio y también para el cine y la televisión y recientemente también para vídeos en plataformas virtuales. Bueno, Orwell es de izquierda, es un escritor de izquierda, eh, pero no es estalinista. Él no responde a los intereses de Moscú. Más bien, tiene tremendas divergencias con respecto a la forma en que se ha reestructurado la Unión Soviética después de 1930. Y una de esas divergencias tiene que ver con el estilo burocrático, administrativo y el tipo de represión que se está viviendo dentro de la Unión Soviética. Orwell entonces escribe mucho con respecto a este problema. Y Orwell es uno de los escritores que visualiza primero el problema de que esta materialización de lo político, esta divergencia geopolítica entre la Unión Soviética y Estados Unidos, lleve a que la teoría atómica expresada en una bomba domine la realidad internacional de esa geopolítica. Entonces él escribe este artículo, que es un artículo de 2 páginas, publicado en un periódico, que se llama Usted y la bomba atómica en 1945, después de visualizar el poderío de la bomba atómica en eh, Japón. Orwell está como todo el mundo con el pelo parado de qué representa eso para la humanidad. De hecho, la ciencia ficción desde 1940 ya tenía cuentos de ciencia ficción y algunas películas también se filmaron en 41 y 43 que representaban el tremendo miedo que podía correr la humanidad en caso de que esa teoría atómica realmente se materializara en una bomba. Orwell básicamente discute en este artículo el problema en términos de geopolítica. Y él apunta primero a esta idea de que, bueno, es muy claro que esta bomba tiene el poder para acabar con el mundo. Eso ya ni siquiera se puede cuestionar, él lo dice él. Varias de estas bombas explotando en diferentes partes del mundo harían que la humanidad desapareciera y haría invivible el planeta para los humanos
de forma que acabaría con su subsistencia. Entonces, Orwell dice además, bueno, el asunto es que ¿quiénes pueden producir la bomba? ¿Quiénes tienen la capacidad eventualmente de producir esa bomba? Y él dice unos 4 países en el mundo. Está pensando en Estados Unidos, está pensando en Alemania, está pensando en Inglaterra y está pensando en Rusia o en la Unión Soviética. Y él claramente también dice que desde la explosión de la Segunda Guerra Mundial y el avance de los diferentes frentes, esos países tienen órbitas específicas geopolíticas sobre las cuales quieren incidir. Ahora, Orwell aquí trata de pensar, bueno, la humanidad ahora tiene el poder para autodestruirse. Y es un poder tremendo que eh, creará este gran hongo que matará a todos los seres humanos. Pero no puede ser posible que la humanidad sea tan imbécil de utilizarlo realmente. Bueno, Estados Unidos lo utilizó realmente 2 veces seguidas en 1945. Orwell dice, bueno, si esto se extiende a nivel global, es muy difícil que eso ocurra. Entonces dice, la existencia de la bomba por sí misma hará que los países entre ellos tengan que amenazarse con la bomba, pero recurrir a otras vías para resolver sus diferencias. Y eso es lo que él llama Guerra Fría. No va a ser una guerra que se libre directamente entre esos 4 países, sino que será una guerra que tendrá la diplomacia por frente. Claramente este concepto de Guerra Fría entonces es el que se ha utilizado desde 1950 para referirse a este enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero no es un concepto que represente a las personas que vivieron y sufrieron la Guerra Fría directamente, que fueron personas africanas, asiáticas, latinoamericanas. En estos continentes la guerra no fue fría, fue una guerra caliente, tremendamente agresiva, que llevó al genocidio en muchos espacios, por ejemplo en Ruanda, que produjo masivas masacres y que además se expresó en términos de violencia sexual, de violencia contra los infantes, de violencia contra los viejos, se expresó en destrucción de espacios ecológicos, porque la política de tierra arrasada significaba prender fuego a todo lo que existiera en un espacio determinado. Entonces, es una ironía que historiadoras o historiadores como ustedes o como yo utilicemos el término Guerra Fría para estudiar nuestros países, porque aquí no hubo nada frío, todo fue tremendamente agresivo y caliente. Y en ese sentido es que el concepto de frío queda en el aire cuando no se está hablando de los 4 países en los que pensaba Orwell al construir el concepto. Como objeto de análisis, como decía hace un rato, es muy difícil encontrar un periodo histórico que haya producido tantísima bibliografía. No hay, yo creo, comparación con la forma en que se ha estudiado este periodo a como se han estudiado otros periodos. Es un espacio temporal que recibe constantemente nuevas interpretaciones. Y en ese sentido, entonces, es inagotable. Eh, en este asunto de la producción bibliográfica, 1989 marca en alguna medida un acercamiento nuevo al análisis histórico.
En vista de que a partir de la caída del muro de Berlín y las negociaciones para la unidad de Alemania, se empezó a hacer uso de otro tipo de archivos, que no eran solamente los archivos que existían para Occidente. Y eso permitió que hubiera nuevas formas de interpretación de lo que había sido la Guerra Fría. Esto se va a intensificar luego de caída la Unión Soviética porque la apertura de los archivos de la Internacional Comunista va a permitir que muchas historiadoras e historiadores por fin tengan acceso a esa documentación y luego se van a añadir archivos secretos de la KGB, el mismo archivo de Stalin, etcétera, que han permitido reconfigurar o reentender periodos históricos como 1935, 1938, como la crisis de los misiles, etcétera. En términos generales, según Michael F. Hopkins, hay tres grandes tendencias de análisis de la Guerra Fría. La primera es la que aparece en gran medida en memorias, en testimonios, en documentación generada por politólogos, por internacionalistas, por embajadores, que él llama tendencia ortodoxa y que visualiza la Guerra Fría principalmente como un enfrentamiento por poder, un enfrentamiento entre un grupo hegemónico contra otro grupo hegemónico que intentan dominar en la mayor medida posible de lo que puedan los espacios que reclaman como parte de su hegemonía. Esta tendencia ortodoxa se ve mucho también en documentales sobre la Guerra Fría. eh, Se ve mucho en libros de historia internacional o de relaciones internacionales de la Guerra Fría. Luego de 1991 aparecen los revisionistas, aunque tienen antecedentes, que vamos a ver en el caso de los Estados Unidos, que se desprenden solamente de la geopolítica y buscan los intereses entre los enfrentamientos más allá de las ideologías. Y finalmente los culturalistas, que son quienes han aparecido en las últimas 3 décadas, que involucra a personas que estudian la Guerra Fría en términos de ideología, de opinión pública, de propaganda, de guerra psicológica, en términos de producciones culturales, en términos de producción de discursos. Es una Guerra Fría mucho más amplia que lleva también a entender unos intersticios que en principio parecían no estar vinculados con el periodo histórico. Entonces, usualmente estas tres tendencias son las que encontramos en las interpretaciones de la Guerra Fría. Y en gran medida, si se participa de alguna de esas tendencias, hay un gran argumento detrás de esa interpretación en esos trabajos. Bueno, ahí el primer debate historiográfico, claro, en Occidente, lo produce este libro de William Appleman Williams, que se llama La tragedia de la diplomacia estadounidense, que él publica por primera vez en 1959 y luego fue reeditado muchísimas veces. Este libro enfrenta directamente a los diplomáticos que habían escrito sobre la Guerra Fría. Vean que es 1959, si consideramos que el término Guerra Fría se empieza a utilizar, aunque se haya acuñado en el 45, se empieza a utilizar más a partir de 1950, son apenas 9 años que hay con respecto a esto. Y además es muy poco el periodo 1945-59 como para imaginar
que ya habían una tendencia a análisis de la Guerra Fría, pero así era. Y en vista de que dependía muchísimo de las interpretaciones diplomáticas, se expresaba en esas manifestaciones en Occidente. El principal representante de esa visión ortodoxa a la que va a enfrentar William Williams es el gran historiador Arthur Schlesinger Jr. Este personalmente es un historiador que admiro muchísimo. Su libro sobre la época de Jackson en los Estados Unidos es una obra de arte. Además es un historiador no titulado, porque nunca terminó sus estudios, pero tiene unos libros sobre el siglo XIX de Estados Unidos y bueno, su libro sobre John F. Kennedy también, a pesar de que se publicó casi inmediatamente a la muerte de Kennedy, es una de las principales biografías que se han escrito sobre Kennedy. Además, Lissinger va a jugar un papel interesante en América Latina en los 50 porque va a ser uno de los pocos estadounidenses que entienden que hay que utilizar otra vía para enfrentar el comunismo en América Latina y no solo la vía de la agresión. Aún así, Schlesinger, en términos interpretativos, es de los que piensa que la Guerra Fría es una guerra entre dos mundos. El mundo libre, representado por la OTAN, y el mundo del mal, representado por la Unión Soviética. Esa imagen dicotómica, un mundo libre, un mundo esclavo, se va a arrastrar durante todo el periodo de la Guerra Fría. De hecho, es la que domina la información en Occidente con respecto a la Guerra Fría, la interpretación de la Guerra Fría. Usualmente ustedes van a abrir los periódicos de esa época y van a encontrar que existe esa interpretación, los soviéticos como malos, representantes de Satanás, y por otro lado, el mundo occidental libre que trata de parar esa agresión soviética y trata de llevar la democracia a los espacios en donde los soviéticos tratan de destruirla. Así interpreta la prensa occidental casi todo lo que ocurre entre 1945 y 1991. Frente a otra prensa, que es la prensa roja, que puede estar representada, claro, entre la Unión Soviética. Pravda es el órgano oficial de la revolución, pero fuera de la Unión Soviética, los partidos comunistas usualmente van a tener periódicos, semanarios, revistas dedicadas a contradecir esta tesis del mundo libre contra el mundo esclavo y a decir que el mundo del capitalismo es el mundo en donde los trabajadores y las trabajadoras están esclavizadas frente al mundo en el que estos trabajadores y trabajadoras dominan tanto la producción, la industria, como escogen a sus dirigentes, etcétera. Ustedes entonces revisan algunas biografías o memorias de dirigentes sindicales latinoamericanos y van a ver eso muy presente. Han ido a visitar la URSS en los 50 y han regresado a escribir diciendo de la potencia obrera que está desarrollándose, de cómo todos viven bien, a nadie le falta nada, todo el mundo tiene educación, los obreros controlan las industrias, son dueños de los medios, etcétera. Entonces es la otra versión, que es ese mundo libre, el de la Unión Soviética y el del Pacto de Varsovia frente al mundo esclavizante imperialista de la OTAN. Williams, en cambio, presenta otra idea. Williams, en este texto, lo que señala es que hay un tremendo error en los estudios diplomáticos estadounidenses al interpretar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese tremendo error está en creer que hay dos ideologías en enfrentamiento y que una ideología
busca la imposición del socialismo y otra ideología busca la imposición del capitalismo. Él dice, eso no tiene sentido en términos reales, aunque se utilice todos los días en la prensa. Eso en términos reales no va. Y él dice, realmente los Estados Unidos tienen interés en que el mercado capitalista se mantenga, más que expandirlo, en que se mantenga. Y tiene interés en que las sociedades europeas, principalmente esas sociedades del Mediterráneo, se mantengan capitalistas, porque ese es el mercado más importante para Estados Unidos. El mercado de Europa del Este no le interesa el mercado soviético, no le interesa el mercado asiático. El mercado de Estados Unidos, su onda comercial, económica, gira en torno a Europa. Entonces, Williams dice, esto es realmente lo importante para Estados Unidos, es sostener esos espacios como espacios en donde se desarrolle el libre comercio y en donde se construya una cultura capitalista que pone el peso del desarrollo económico en la industria, en los industriales, en los empresarios, en aquellos que dinamizan la economía. Y por eso es que el modelo soviético puede aparecer amenazante a los Estados Unidos. Él señala que no es tanto porque se hable de obreros controlando industrias o no es porque se hable de formas diferentes de selección política, sino es porque el modelo soviético es un modelo primeramente comunalista que podría echar a perder la estructura del comercio libre. Entonces señala que la diplomacia de Estados Unidos actúa en consecuencia por la defensa de sus mercados. Y en la medida en que puedan avanzar sobre otros espacios, envolviéndolos en estos mercados, es que tiene sentido entonces que financien guerras en esos otros espacios. Pero nada más, Williams dice que lo ideológico no tiene ningún papel dentro de esta división del mundo entre una superpotencia frente a otra. Ese libro marca muchísimo, entonces, la forma en que nuevas personas se enfrentan al tema de la Guerra Fría. Y hay toda una tradición posterior a Williams, ahí les puse una foto de él, que lo sigue y lo sigue siguiendo hasta hoy en términos de estudios de la historia diplomática estadounidense, porque su interpretación va hasta el siglo XIX. Y también han renovado muchísima de esta interpretación. El otro lugar en donde se enfrentan estos dos, entonces, es con respecto a estas preguntas. ¿Cuál sistema político y económico tenía más responsabilidad por producir la Guerra Fría? Entonces, esta es una discusión con respecto al origen de la Guerra Fría que está en esos textos. ¿Quién es responsable? ¿A quién le cupe la responsabilidad de haber puesto al mundo en vilo al enfrentar estas dos superpotencias? La otra que ha impulsado la política exterior estadounidense, idealismo, capitalismo, expansión económica o protección de los mercados, que es lo que he señalado hace un rato. Y la tercera, ¿qué estaba detrás de los primeros pasos de Stalin después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Expansionismo o defensa? Esta es particularmente interesante cuando se estudia la historiografía británica, francesa, alemana con respecto a la Guerra Fría. Dejemos de ver para Estados Unidos, veamos la Unión Soviética. Exactamente, Stalin había imaginado que el mundo iba a quedar así, dividido entre dos grandes superpotencias. A esta discusión es a la que entraron las personas que investigan la Guerra Fría después de 1991, que podemos llamar post-revisionistas. Y uno de sus principales expositores es John Lewis Gaddis. Fue un profesor de historia en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Tiene libros sobre teoría de la historia muy buenos.
Pero en términos epistemológicos, de análisis, sus trabajos más importantes tienen que ver con la Guerra Fría y la creación de toda una generación de personas que reconceptualizaron el análisis de la Guerra Fría. Si escuchan un perrito es el mío, seguro que me está pidiendo comida. Entonces Gates señala muy bien cómo hay una transformación en los intereses de quienes estudian la Guerra Fría después de la caída de la Unión Soviética. Esta gente busca, como lo puse allí, un punto medio entre ortodoxos y revisionistas. No es que se ponga solamente a mitad del camino, sino que tiene muy claro que la realidad histórica no se reduce a un argumento o al otro, sino que ambos argumentos tienen compatibilidad en las interpretaciones. Añade además esta otra pregunta: ¿cómo percibieron las potencias a su opositor y reaccionaron en consecuencia para garantizar su seguridad interna? Es decir, aquí se parte de una idea muy clara de la teoría internacional, y es que los poderes buscan consolidar más poder. Solo hay un momento histórico en que eso no pasa, y es el mundo después de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos es el claro hegemón ya a nivel global y no asume ese papel. Es uno de los pocos momentos históricos en que un poder internacional no aprovecha el momento para convertirse en un poder mayor. Eh, pero el otro elemento es que los actores internacionales actúan con respecto a ese interés por ganar más poder, o al menos por no perder poder. Y en ese sentido, entonces, muchos de estos elementos psicológicos que podrían quedarse en el imaginario tienen representaciones reales en políticas internacionales. Eso es lo que se llama el realismo político dentro de las relaciones internacionales. El inicio de la Guerra Fría, entonces, desde esta perspectiva psicologista, residiría en la desconfianza entre las dos superpotencias con respecto a lo que van a hacer inmediatamente finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y Gades sugiere entonces a estas nuevas historiadoras y nuevos historiadores estudiar algunos elementos que fueron dejados de lado por estos otros: las dimensiones mentales y culturales de los que hacían la política en la Guerra Fría, analizar la frontera difusa entre política interna e internacional, desarrollar criticidad frente a los actores individuales o colectivos, y abandonar la tesis de la equivalencia moral entre Occidente y la URSS, que es muy presente especialmente en la perspectiva ortodoxa. Es decir, que esta idea de que las dos son salvadoras de sus doctrinas. Eso, según Gades, no ayuda en nada a estudiar históricamente la Guerra Fría. Mejor nos separamos de esa cosa que le tocará discutir a los filósofos y nos concentramos en la realidad histórica de las decisiones de los actores. Y lo otro es que esta es una historia que no se puede hacer solamente con algún método, sino que involucra muchas disciplinas de las cuales historiadores e historiadoras pueden aprender muchísimo en el trabajo de las fuentes y de las interpretaciones. Por eso él llama a acciones grupales de análisis que permitirían que quienes conocen mejor acerca de la producción cinematográfica o musical o la producción radial, etcétera, colaboren directamente con historiadores e historiadoras en el análisis de esos otros espacios culturales representados en la Guerra Fría.
Consecuentemente se preguntan con respecto entonces a la ideología si jugó algún papel en ese conflicto, si realmente eso de declararse comunistas o capitalistas liberales o socialistas realmente jugaba un papel. Y que la respuesta no podría ser la simple oposición binaria entre uno y otro, sino que eso tiene que examinarse en términos de decisiones específicas, expresadas en acciones históricas. Y de esa manera podríamos valorar si efectivamente la Unión Soviética representaba los intereses de los grupos de izquierda a nivel global o si no, porque no actuaba en consecuencia con ellos. O si los Estados Unidos realmente estaban a favor de la idea de un libre mercado o no, siempre que les beneficiara. Y en ese sentido, entonces, es que los historiadores y las historiadoras tenemos un papel fundamental en vista de que parte de nuestro trabajo tiene que ver con echarle gasolina a esa fogata, ¿verdad? Para que explote más fuerte la idea de que, no, esta idea que tienen de fulanito de tal como un salvador, está equivocada. O de fulanito de tal como un gran demonio también está equivocada. Hay que reinterpretar estos procesos. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios o quejas hasta ahora, los que todavía están despiertos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Diana. Vamos entonces a tomar 20 minutos de descanso. Yo tengo las 6:30. Vamos a volver a las 6:59. Para que puedan. Bueno, muchas gracias por seguir en el curso. En esta segunda parte, quisiera que exploráramos el problema de los orígenes sin prestar ya atención al asunto que hemos mencionado con respecto a la larga Guerra Fría, para no entrar en la discusión con respecto a esto, sino hasta que discutamos otros espacios fuera de Europa. Sí es importante que tengamos en consideración que las características de lo que se va a concebir como Guerra Fría se originan principalmente en la lucha en que desemboca la Segunda Guerra Mundial y particularmente con respecto a las posesiones en Europa del Este. Y por eso es tan importante este periodo entre 1945 y 1948, justamente por ser el momento en que esta cuestión se vuelve vital. Ahora, existe el problema principalmente para Occidente de hasta dónde se le permitiría a la Unión Soviética llegar al finalizar la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en Yalta y en Potsdam, ese iba a ser un momento o una problemática muy importante de discutir. Exactamente qué pasaría con Finlandia, qué pasaría con Ucrania, qué pasaría con Polonia, qué pasaría con Alemania, cómo iba a ser la influencia que tendría la Unión Soviética sobre esos espacios y principalmente si habría necesidad de desarrollar elecciones en esos espacios, ¿quiénes ganarían las elecciones? Esta pregunta es una pregunta que no inicia en 1945, sino que viene desde antes, desde inicios de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es así justamente por el grave problema, si se quiere, psicológico que tienen los soviéticos desde la década del 20 con respecto a sus fronteras.
Es muy importante recordar que Rusia eh, sueña en gran medida con el gran imperio que los lleva desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y que la reconstrucción de ese imperio ha sido muy importante en términos de visión de la Gran Rusia y que eso se ha jugado así en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX y se juega hoy también. Stalin tenía muy claro hacia la década de 1930 que para que la Unión Soviética sobreviviera debía tener cerca países, se puede decir amistosos, pero fundamentalmente que él pudiera controlar en términos de quienes vivían o dominaban esos países. Y eso también se vislumbra en el cambio que tiene Stalin con respecto al futuro de Alemania. En 1941, cuando se produce este acercamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos después de el bombardeo a Pearl Harbor por parte de los japoneses, Stalin había solicitado destruir Alemania y el motivo principal del avance soviético era llegar a Alemania y destruir completamente esa nación, no darle la oportunidad, como se había hecho en Versalles en 1919, de que Alemania se pudiera levantar del cataclismo que había sido la Primera Guerra Mundial. Desde la perspectiva stalinista, había que acabar con eso, pero ya en 1945 Stalin no pensaba eso. Su problema real era principalmente si Alemania se podía dividir, una parte para los soviéticos y otra parte para los aliados occidentales. De eso también dependía esta cuestión de que para Stalin la primera misión del comunismo internacional, desde la perspectiva de él y de los soviéticos, era consolidar la Unión Soviética. De hecho, desde 1924, Stalin creía que la revolución mundial ya no era una meta viable para los soviéticos y que esa revolución mundial debía quedarse en espera hasta que fuese un motivo para la Unión Soviética llevarla adelante. Este es un bonito mapa de el final de la Segunda Guerra Mundial que muestra la ofensiva de los aliados entre 1943 y 1945. Aquí lo que me interesa ver es la ruta desarrollada por el Gran Ejército Rojo después de 1941, cuando logran replegar a los alemanes, defender Leningrado y comenzar a avanzar sobre Europa del Este. Ahí este mapa hacia 1945 es lo que podían estar viendo líderes occidentales como Churchill o bien como Franklin Roosevelt y luego Truman. Y es esto clarísimo de que la Unión Soviética, que estaba reducida a este espacio hacia 1939, había avanzado tremendamente sobre territorios de Ucrania, que de por sí Rusia reclamaba como parte suya desde el siglo XVI. Habían avanzado sobre Rumanía, también sobre Bulgaria. Esta gente también tenía control de Finlandia, la que habían invadido en 1939. Habían tomado posesión de Hungría, habían esperado a que en Polonia cayeran las fuerzas polacas para entrar en Polonia y reclamarla, y se habían extendido hasta Alemania. Habían llegado a Berlín primero que las fuerzas aliadas occidentales que habían
desembarcado en 1944 en el norte de Europa. Entonces, cuando se ve este mapa, se tiene el gran terror de que la Unión Soviética ha aumentado sus fronteras casi que en la mitad de su territorio y que tiene acceso a espacios geopolíticamente importantes que la llevan a poder tener un cierto dominio sobre lugares que han sido estratégicos para el desarrollo de Europa y de Occidente. Entonces, aquí la discusión es esa, ¿qué vamos a hacer con los soviéticos? En primera instancia, ¿cómo los hacemos devolverse a sus puntos originales? ¿Cómo presionamos para que eso ocurra así? O bien, ¿cómo impedir que los soviéticos sigan avanzando? ¿Cómo a la vez en que se triunfa sobre Hitler, se puede asegurar una barrera contra Stalin? Y este problema era visto desde una perspectiva diferente desde la Unión Soviética. El problema desde la Unión Soviética, desde los 20, tenía que ver con cómo enfrentar las agresiones de Occidente. La Unión Soviética tiene, desde que estalla la revolución bolchevique, tiene la presencia en territorio ruso primero y luego soviético de tropas alemanas, de tropas inglesas, de tropas japonesas que han invadido la Rusia por el Pacífico e incluso se apoderaron de una parte del territorio del Pacífico ruso desde 1907 hasta la Revolución Bolchevique. Tiene el temor de que por el norte pueden ser invadidos por fuerzas inglesas y también tienen temor con respecto a la posición de los Estados Unidos. En los 20 eso se materializaba con claridad en la presencia, por un lado, del ejército blanco, como se le llamó, y por otro lado, de estos otros ejércitos de potencias occidentales. Entonces, era real para Rusia la idea de que su revolución estaba amenazada. Y también era real la idea de que en cualquier momento podían estos ejércitos entrar a reclamar Moscú y reinstalar a los zares. De hecho, había movimientos así en Inglaterra y en Francia. Hubo reuniones específicas de grupos políticos en los 20 que reclamaban el apoyo de los Estados Unidos y de las naciones de Europa Occidental para retomar Rusia para los zares y volver a la política antes de la revolución bolchevique. Este es un argumento muy importante para este libro que apareció en 2016, escrito por el historiador James Harris, que se llama El Gran Terror o El Gran Miedo, la era del terror de Stalin en los 30. Este es un libro revisionista, revisionista, y es un libro que se enfrenta con uno de los principales problemas de la literatura soviética de los 20 y 30, que es las purgas. Las purgas que se emprendieron desde los 20 en la Unión Soviética y que se volvieron cotidianas en el periodo del Gran Terror entre 1936 y 1938, en el que se calcula que Stalin asesinó a unos 800,000 bolcheviques y metió en prisión alrededor de 2 millones de bolcheviques, en prisiones en Siberia principalmente. Eso que se llama como el Gran Terror y que la historiografía ortodoxa o revisionista, ahora que ustedes son expertas y expertos en eso, esas dos tradiciones han entendido como un interés personalista de un psicópata por deshacerse de todo lo que consideraba
una amenaza para sí mismo, es decir, de un Stalin convertido en un gran dictador que mataba a diestra y siniestra. Hay una película sobre Stalin que representa esa visión con claridad. Hasta hay una serie también televisiva de estas occidentales. Hace poco en Netflix se pasó una serie sobre Trotsky que hacía lo mismo con la figura de Trotsky. Durante el periodo de la guerra civil entre el ejército rojo y el ejército blanco. No sé si alguno o alguna la vio, pero también expresaba esta idea de un psicópata que de repente tiene poder político y puede deshacerse de todo aquel que considera una amenaza. El libro de Harris es un libro que vuelve a esta discusión, pero con base en nuevos archivos. Y él no es que trate de justificar los procesos del Gulag, ni tampoco el Gran Terror, pero sí él construye a partir de evidencia histórica algo más que la visión de un psicópata. Y es esto de que efectivamente, con base en la historia rusa, antes de la revolución bolchevique, y con claridad, en la década de 1920 existían amenazas reales, no ficticias, contra la revolución soviética. Y también, debido a la existencia de estos nuevos archivos, se ha probado también la participación de algunos soviets y algunos bolcheviques en la organización de una quinta columna que pretendía echar abajo la revolución bolchevique. En ese sentido, según Harris, no era esto simplemente una patología específica de un individuo, sino que existía ese terror. Y era un terror que compartían no solo las élites soviéticas, sino también una buena parte de la población soviética. Con base en ese terror, es que durante el inicio de los 30 se avanzó por una parte en el proceso quinquenal de industrialización acelerada de la Unión Soviética, que era parte del programa político de los soviets, y por otro lado, se avanzó en el frente contra lo que se consideraba la quinta columna. En ese sentido, este periodo del Gran Terror, aunque tiene efectivamente una marca específica de dolor, de asesinato, de persecución, y esa marca es claramente del estalinismo, según Harris, sí hay evidencia histórica que muestra, o que más bien legitima este terror específico de las élites estalinistas. Ricardo. Profe, bueno, esta pregunta tal vez no sé si sale un poco del tema, pero ¿qué tanto se ha rescatado de los autores o se ha traducido de los autores soviéticos o postsoviéticos o rusos digamos, sobre este periodo o si hay escuelas o estos debates historiográficos desde el otro lado y que se pueda rescatar desde Occidente? Gracias. Sí, claro, la historiografía rusa, pero no solo rusa, también de los que participaron, la historiografía polaca, la discusión también en Finlandia, con base en los archivos locales y en los archivos de la Tercera Internacional, ha desarrollado una gran cantidad de trabajos. Hay memoria oral, es decir, se han entrevistado cientos de miles de personas y eso se ha registrado tanto en grabaciones que están guardadas en archivos como en publicaciones de esas memorias o biografías, autobiografías, testimonios. Algunas veces es más fácil ver eso a través del cine, porque hay muchas películas de Europa del Este que retratan parte de esa nueva evidencia. Pero, por ejemplo, la figura de Stalin que veremos hacia noviembre, cuando veamos cómo la reconstruye Putin,
y cómo hay debates en la historiografía rusa con respecto a Stalin. Sobre Stalin, ha pasado de ser tremendamente odiado después de el descongelamiento de Nikita Khrushchev, de ser odiado durante todo ese periodo de entre 1955 y 1989, a ser recuperado como un gran gobernante estadista de Rusia, alguien a quien imitar después de principalmente 1996. Y ciertamente Putin, desde que toma el poder, ha sido uno de los principales revisionistas de la misma figura de Stalin. De hecho, y eso lo vamos a ver en noviembre, pero ahora lo puedo rescatar. Se hicieron encuestas entre los rusos a principios de este siglo con respecto a si extrañaban la Unión Soviética, si querían volver al pasado soviético, de quién era Stalin y qué reconocían de Stalin. Y es impresionante los resultados. Una gran parte de esa población en principios de este siglo quería volver a la Unión Soviética porque consideraban que el experimento posterior había sido un fracaso para Rusia. Y además, Rusia había pasado de ser el gran gigante soviético a ser el gigante ruso, pero había perdido las dimensiones que tenía, sobre las que han crecido algunas generaciones. Y por otro lado, la figura de Stalin como la de un ser, es cierto, autoritario, pero necesario para el desarrollo de Rusia. De hecho, este proceso de los planes quinquenales no se puede obviar el éxito que tuvieron los planes quinquenales en la Unión Soviética en los 20 y en los 30. Realmente hicieron pasar a una sociedad tremendamente feudal, basada en la explotación de los campesinos y en una estructura de explotación semi-esclavista, a una sociedad industrial obrera. Eso se consiguió en la Unión Soviética en cuestión de 15 años, mientras que a países europeos les costó 50, 70 años entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces, sí, sigue siendo controvertida esta discusión con respecto a Stalin, con respecto a lo que la gente quiere saber o conocer o creer con respecto a la Unión Soviética. Y fuera de la Unión Soviética, en vista del papel negativo que se tenía de los soviéticos, pues la historiografía, especialmente en Polonia, es tremendamente antirrusa. Eh, Allí hay varios museos y archivos que se han creado en los últimos 20 años que claramente tratan de separar a Polonia de lo que fue el experimento soviético y presentar la idea de que Polonia estuvo bajo la bota soviética a la fuerza durante 30 años. Bueno, no sé si te respondo, pero por ahí va la Sí, cuestión. claro, gracias. Gracias a vos. Bueno, el asunto hacia los 30, muy claramente, y por eso se produce la invasión de Finlandia por parte de la URSS, es que Alemania nuevamente era una amenaza muy clara para Europa y muy clara también para la Unión Soviética. Y que del pasado se podían obtener algunas enseñanzas con respecto a la forma de actuar antes de que fuera demasiado tarde con respecto a Alemania. Hay que recordar que los Estados Unidos habían sido eh, probablemente el país más beneficiado con la Primera Guerra Mundial y que al final de esa guerra Estados Unidos tenía la economía más dinámica y desarrollada del mundo. Estados Unidos no toma ese papel clave de potencia global después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, se refugia en su propio territorio
Es la época que se conoce como The Roaring Twenties, de donde sale una literatura muy pintoresca sobre la vida frugal en los Estados Unidos, sobre el placer de gastar, el placer de el amor, el sexo, etcétera. Ese libro, El Gran Gatsby, que no sé si lo han leído, es una novela que pasó desapercibida en su tiempo, pero ya en los 50 se consideraba una novela de culto. El Gran Gatsby es una buena metáfora de de ese Estados Unidos de los 20, refugiado en sí mismo, ensimismado, sin intereses por ejercer ese papel de hegemón mundial. Y eso, algunos historiadores estadounidenses señalan que fue así porque al final de la Primera Guerra, eh, los analistas estadounidenses podían ver a una Unión Soviética metida en una guerra civil como producto de la revolución bolchevique. Podían ver a una Alemania derrotada y humillada, que tenía que ceder territorio histórico a Francia. Podían ver a Francia e Inglaterra como los principales espacios hegemónicos de esa Europa. Y algún historiador estadounidense señala que el único problema que Estados Unidos veía era el ascenso naval de Japón, que eso sí preocupaba a los analistas internacionales en Estados Unidos, porque eventualmente podía disputar Japón los espacios dominados por los Estados Unidos desde finales del siglo XIX, en Filipinas principalmente. Pero esta visión es lo que hizo que Estados Unidos no intentara imponer sanciones más directas, principalmente sobre Alemania. La recuperación de Alemania en los 30 fue algo inesperado, principalmente porque es uno de los países más impactados, primero por la Primera Guerra Mundial y segundo por la crisis y la depresión global. Eh, y sin embargo, es un país que crece en los 30 de forma impresionante en términos de industria y en términos de maquinaria de guerra. Entonces, el asunto real contra Alemania es que para Estados Unidos es necesario acabar con el problema nazi, pero a la vez impedir que ese problema nazi signifique el triunfo del problema comunista en Europa o fuera de Europa. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, ya claramente Estados Unidos no podía quitarse de en medio con respecto a su papel hegemónico. Y además los halcones de la Casa Blanca estaban dispuestos a tomar ese papel hegemónico y llevarlo adelante. Estos son algunos de los datos de Estados Unidos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un ejército de 12 millones de soldados. Aún así, era un ejército pequeño con respecto al ejército rojo. La economía toda se había embarcado hacia la guerra y de hecho había sido la guerra un elemento dinamizante de la economía de depresión en la que estaban los Estados Unidos en los 30. Eh, es muy claro que ya se construyen como líderes del mundo occidental, tienen el monopolio de la bomba atómica por lo menos entre el 45 y el 47, porque ya la Unión Soviética produce su bomba atómica en el 48, gracias a eh, un espía alemán estadounidense que le dio los planos de la bomba a los rusos. Y desde 1942-43, la política de seguridad de los Estados Unidos involucraba ya no solamente a América como su territorio de interés, sino también al mundo, algo que se va a representar muy bien en la llamada Doctrina Truman. El final de la guerra, también de la Segunda Guerra Mundial,
fue tremendo por la desaparición física del principal dirigente de los Estados Unidos durante la guerra, durante la depresión también. Es la única persona que ha quedado presidente de Estados Unidos en 4 ocasiones seguidas, Franklin Roosevelt. Y murió siendo presidente de los Estados Unidos, de hecho, en medio de las negociaciones del final de la Segunda Guerra Mundial. Muchos biógrafos de Roosevelt, que son muchísimos, porque esta es una figura también controvertida de la historia de los Estados Unidos. La gente ama u odia a Roosevelt en igual proporción y con igual intensidad, o lo aman mucho o lo odian hasta la muerte. Roosevelt es una, según sus biógrafos, tenía la capacidad de dialogar con Stalin. Y esa capacidad se vio desde el inicio de las negociaciones para enfrentar a el poder nazi, porque hay que recordar que Roosevelt declaró la guerra a Japón, no a Alemania. Stalin lo convenció de que el principal enemigo a vencer era Hitler, no Hirohito, y que era fundamental que Occidente, liderado por Estados Unidos, abriera un frente occidental contra la Alemania nazi. Eso solo ocurre hasta 1944. Recuerden que las principales acciones del ejército de Estados Unidos estaban en el Pacífico, todavía hasta ese momento. Es hasta el día de que en Normandía empiezan a llegar miles de soldados estadounidenses a desembarcar en uno de los desembarques más impresionantes de la historia militar del mundo, no solo por el sacrificio humano que significó, porque todos los primeros combatientes que se lanzaron al agua y que caminaron hacia la playa, porque era imposible atracar en la playa, sabían que iban a morir. Todos esos que iban de primero sabían que iban a morir. Porque toda esa zona estaba fortificada con defensas alemanas. Eh, y bueno, mueren miles en esos primeros días de intentos de toma de la costa de Normandía. Eh, ese frente occidental había sido propuesto por Stalin desde 1942. Pero sí es importante que se podía dialogar entre ellos dos, que tenían intereses que podían hablar un idioma similar. Además, Roosevelt, hay que recordarlo, había sido el presidente reformista de los Estados Unidos. Roosevelt llevó adelante lo que se conoce como el New Deal, que son políticas que reforman la estructura económica de los Estados Unidos y que vuelven a Estados Unidos por primera vez en su historia y seguramente por la única vez en su historia, una sociedad con un Estado intervencionista que lleva a la creación de miles de puestos de trabajo, al interés por desarrollar políticas de protección social y de salud hacia los trabajadores y las trabajadoras, se convierten en ese sentido en un estado de servicio social de bienestar. En cambio, Truman, a quien vemos aquí en esta caricatura, con sus 12 puntos y abrazando la bomba atómica, no tenía esa capacidad de diálogo con los soviéticos y menos con Stalin. Truman en esto es bien interesante, ciertamente los individuos tienen un papel histórico, no es como creía la historia de las estructuras que los individuos estaban consumidos dentro de las coyunturas y dentro de los grupos. Y por tanto desechaban la idea del historicismo clásico de que el motor de la historia estaba en el individuo. Eh, la historia, en cambio, ahora visualiza el poder de agencia tanto de los grupos como de los individuos. Y ciertamente en este asunto de las negociaciones y en política, el papel del individuo es fundamental.
Truman no era Roosevelt, Truman era un ignorante frente a un Roosevelt muy culto. Truman era un prepotente frente a un Roosevelt que, aunque estuviera en una silla de ruedas por culpa de la polio, era un presidente que podía imponer su estatura, pero con cierta humildad. Truman no tenía nada de eso. Truman no era inteligente políticamente como Roosevelt. Y en ese sentido, que haya muerto Roosevelt fue un punto muy importante de la distensión, del enfrentamiento entre Stalin y los Estados Unidos. Stalin, como decía yo hace un rato, tiene problemas con respecto a la geopolítica de Europa del Este. Primero porque Occidente había presionado para destruir el Imperio Otomano y repartirse su hegemonía, lo cual había hecho Inglaterra, si recuerdan. Después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra prácticamente tomó posesión de lo que era el Imperio Otomano. Y segundo, porque los partidos fascistas tenían mucho poder en Hungría y en Rumanía. Incluso Polonia, el partido fascista polaco había sido muy importante en la alienación hacia Alemania en 1940, pero también en Ucrania. El partido fascista ucraniano era tremendamente fuerte. Stalin tenía entonces terror, bueno, tenía ciertamente temor de que esa conjugación entre dominio, principalmente británico, sobre las antiguas posesiones otomanas, y por otro lado, influencia fascista en países que estaban cercanos a la Unión Soviética, pudieran representar una amenaza para la Unión Soviética. De hecho, eso explica dentro de la historiografía post-revisionista el pacto firmado entre Molotov y Ribbentrop, ambos cancilleres, uno soviético, el otro alemán, en finales de la década de 1930, que es un pacto que Stalin firmó y que se le achacó a todos los comunistas del mundo, se les culpó por haber firmado con la Alemania nazi. Pero Stalin firmó con la claridad de que tarde o temprano Rusia se enfrentaría a Alemania en el terreno de Marte. Y lo que necesitaba él era tiempo para llevar adelante el planeamiento de ese enfrentamiento. Uno de los primeros choques entre Stalin y Truman tiene que ver con respecto a las elecciones en Checoslovaquia de mayo de 1946, que los occidentales trataron de arreglar para que ganaran los grupos de derecha. Aquí hay algo muy importante que usualmente no se menciona, pero sí tengo que subrayarlo. Cuando cae el Tercer Reich, hacia 1945, cuando se toma Berlín, y hay una represión tremenda contra los alemanes que habían jugado parte en el gobierno nazi. La mayoría de las dirigencias no estaban porque se habían matado, se habían suicidado antes de que entraran los soviéticos y los aliados. Pero quedaban partes integrantes del ejército nazi, grandes dirigentes del ejército nazi, que se encontraban allí. Además, el partido nazi controlaba Alemania. No era cuestión simplemente de llegar y tomarlos y quitarlos y asesinarlos a todos o llevarlos a cortes, porque esa Alemania dependía estructuralmente, políticamente de la existencia del partido nazi. Por eso Occidente negoció con muchos líderes nazis, no llevarlos a cortes, no enjuiciarlos, perdonarlos e incluso ofrecerles trabajo. Uno de los principales generales alemanes, que es el que menciona Hitler en la película esta, La Gran Caída, ese video que utilizan mucho para cambiarle el diálogo que está diciendo Hitler
a los grandes líderes militares en Berlín, cerca del fin del Tercer Reich. Este, Fue contratado por la CIA y es una de las personas que se encargó de reestructurar la CIA después de 1946. Y mucha de la política de represión que la CIA lleva adelante en países del tercer mundo está inspirada en este señor. También la Unión Soviética pactó con líderes nazis, eso es así, y organizó elecciones en donde esos líderes nazis fueron electos, tanto en el mundo de Europa del Este como en la misma Alemania oriental. Lo que ocurría en Checoslovaquia era algo similar, pero en vista del triunfo de los comunistas en las elecciones, esto alertó más claramente a los Estados Unidos con respecto a el peligro de que una por una fueran cayendo todas estas naciones de Europa del Este. Ya en septiembre del 47, con el Congreso de Partidos Comunistas en Polonia, por un lado, ya existe la OTAN, porque se ha fundado en 1946. La OTAN es el primer intento claro de organización después de 1900, de la Segunda Guerra Mundial, de confrontar el desarrollo de los países comunistas en Europa Occidental y de evitar que esos partidos comunistas lleguen al poder. El primer espacio en donde eso se había tratado de evitar había sido España, la España republicana, que había sido un experimento anterior a la Guerra Fría, y en el que habían triunfado claramente los intereses fascistas occidentales, que ya después de la Segunda Guerra Mundial no eran vistos de forma tan enérgica como enemigos, sino colaboradores en la lucha contra los comunistas. Eso era lo que trataban de hacer, que evitar que Europa entera cayera en manos de los socialistas. De hecho, hay que recordar también que el Partido Comunista francés había tenido éxito electoral hacia finales de la década de 1930, es decir, existía toda la posibilidad de que partidos comunistas se lanzaran a elecciones en las principales naciones europeas y que ganaran esas elecciones. En Inglaterra, el Partido Laborista se reconstruye después de la Segunda Guerra Mundial y va a ganar elecciones constantes después de 1945. Y los laboristas llevan adelante el programa quizás más radical de la socialdemocracia europea. Bueno, todo esto preocupa en gran medida a los Estados Unidos, que está dominado, como les digo, por una persona con poco criterio para cuestiones como estas. Y entre la conferencia de Yalta de febrero del 45 y la conferencia de Potsdam de julio-agosto del 45, es que se ve cómo se rompe las relaciones entre estos dos grandes bloques que han confluido para derrotar a la Alemania nazi y que ahora estaban enfrentándose con respecto a Europa del Este. De hecho, los principales problemas, por ejemplo, cuando Truman impone eh, un embargo a la Unión Soviética con el fin de que se garantice el desarrollo de elecciones libres en Grecia. Eso es interpretado como Stalin como un movimiento imperialista de Estados Unidos sobre la Unión Soviética. E inmediatamente Stalin manda una carta de queja a los aliados señalando que Estados Unidos no tiene ningún poder sobre los soviéticos. Y por otro lado, en la conferencia de Potsdam, incluso hay un papelito en los archivos en Inglaterra en donde se había negociado cuánto porcentaje le pertenecía a cada una de las potencias occidentales de países que se habían liberado en Europa del Este y cuánto el porcentaje le pertenecía a la Unión Soviética. Por eso es que en Potsdam, Molotov, que es el canciller ruso, el que lleva adelante las negociaciones internacionales,
tenía muy claro que la Unión Soviética no iba a poder ser detenida con respecto a su influencia sobre Grecia y sobre los países de esta península, así como tampoco sobre Polonia o sobre Checoslovaquia, Hungría, Bielorrusia y Ucrania. Bueno, la bomba ciertamente fue entonces arrojada no para terminar la Segunda Guerra Mundial, como es lo que dice. Ustedes visitan el Museo Smithsoniano en los Estados Unidos y se encuentran el Enola Gay que está allí expuesto. Y la historia oficial de la exposición es que Estados Unidos arrojó las bombas para evitar más muertes de esos soldados y terminar así la Segunda Guerra Mundial. Eso no es cierto porque las bombas se lanzan justo cuando ya se tiene control de la Alemania nazi. Y las bombas se lanzan prácticamente, la de Nagasaki se lanza ya sabiendo que Hirohito eh, ha declarado la derrota de Japón. Y en ese sentido, entonces las bombas no son lanzadas sobre Hiroshima o sobre Nagasaki para acabar la Segunda Guerra Mundial, sino para dar evidencia a la Unión Soviética del poder militar estadounidense, porque las bombas estallan a millas de la frontera con los rusos. Y en ese sentido, entonces, el mensaje era muy claro contra la Unión Soviética. Esta es una bonita caricatura hacia 1946. En negro, entonces, tenemos a la Rusia soviética en cuadriculado, estos países cuadriculados entre los que están Rumanía, Bulgaria, Polonia, Finlandia, Alemania Oriental, son países donde los soviéticos tienen control económico y estratégico. Están estos otros, entre los que entran Yugoslavia, Checoslovaquia, que son países con partidos o gobiernos comunistas o influenciados por comunistas. Estos blancos que son países, dice, bajo control político, presión política soviética. Y están los que tienen una marca en un signo de pregunta de países que todavía no se han decidido, entre los que ponen a Francia, a Suecia. Es una caricatura que trata de crear la idea que ya señalamos hace un rato de el tremendo poder de los soviéticos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y de cómo esta es la frontera que anuncia Churchill en su discurso en Fulton, Missouri. Esta justamente es esa frontera. Eh, Allí se puede ver con mejor detalle entonces cómo cambiaron las fronteras hacia el este entre 1938 y 1948. La frontera de la Unión Soviética en 1938 es esta. En el transcurso de los 30s, 40s, se va a anexar o expandir esos otros lugares. Luego construye estados satélites arreglando las elecciones o participando legalmente en elecciones de los partidos comunistas prosoviéticos después de la Segunda Guerra Mundial. De forma que, como decía hace un rato, este avance tremendo es lo que determina el posicionamiento agresivo de parte de los Estados Unidos frente a la Unión Soviética. De hecho, cuando Truman le exigía a Stalin elecciones libres en los países liberados por los soviéticos,
Stalin respondía diciendo que habrían elecciones libres en Grecia cuando hayan elecciones libres en Guatemala o elecciones libres en países de América Latina. En ese sentido, Stalin estaba muy claro con respecto al poder hegemónico que podían tener ambas potencias en los países que consideraban su patio trasero. El otro problema es Alemania. ¿Qué hacer con Alemania? Eh, ¿qué se podía hacer? Los soviéticos reclamaban una cantidad impresionante de dinero que debían pagar los alemanes a la Unión Soviética como medidas de reparación de guerra. De hecho, hay estudios históricos que muestran cómo los soviéticos llegaron y tomaron la industria alemana que se encontraron en el este y se la llevaron toda para la Unión Soviética. Arrancaban los edificios y se los llevaban para la Unión Soviética, reclamándolos como parte del pago de los alemanes por la guerra. El otro asunto es con respecto al problema de la división de este país, porque estaban claros los aliados en general de que Alemania debía ser dividida para evitar que ocurriera lo que ocurrió después de Versalles. Pero en lo que no estaban claros era cómo iba a ocurrir esa división. Y finalmente esa división se decantó por este tipo de visión de Berlín. Un área dominada por los aliados, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, y un área dominada por los soviéticos. En ese sentido, el otro elemento importante que quería señalar es que los alemanes que vivieron la ocupación soviética, eh, si ya odiaban a los rusos, después de la ocupación soviética los odiaban todavía más, porque el Ejército Rojo cometió desmanes en la ocupación de las ciudades alemanas. Ciudades que se rendían y aún así el ejército soviético acababa masacrando a la población, violando a las mujeres que se convirtieron en botín de guerra, tanto así que hay monumentos a recordar las mujeres que fueron violadas por el ejército rojo en toda Europa del Este, o bien asesinándolas. Hay, bueno, películas también que narran este tipo de tormentos a los que fueron sometidos poblaciones civiles alemanas, es decir, poblaciones que no estaban realmente en guerra. Y por eso mucha de la discusión de Alemania interesa a los mismos alemanes en el sentido de que quedar en el lado soviético significaba en gran medida depender directamente de Stalin. La política entonces de defensa de Estados Unidos se reconfigura en ese momento a partir de un telegrama que manda uno de los principales creadores de la Guerra Fría, George Kennan, que es en ese momento embajador en Moscú de los Estados Unidos. Y es este telegrama del 22 de febrero de 1946, en el que señala que algunas medidas que hay que tomar para lograr parar el avance soviético. Y Kennan señala entre esas medidas el problema de Alemania. ¿Qué va a pasar con Alemania? Eh, En parte, ese problema tenía que ver con que se habían eliminado las fronteras que se habían construido en el siglo XIX con respecto a la Alemania histórica, que se había creado esta administración específica soviética sobre los alemanes de lo que se llegaría a ser Alemania oriental.
La discusión con respecto a la zona desmilitarizada y cuál papel jugaría dentro del mundo nuevo de la Guerra Fría. El problema de la vía alemana al socialismo, es decir, de tener el avance de, el socialismo alemán después de la Segunda Guerra. Este, también hay elementos que empiezan a jugar un papel importante, como el bloqueo de Berlín por parte de los soviéticos, que también impulsó a que los berlineses occidentales odiaran a los soviéticos y vieran en los occidentales ya no a un enemigo, sino a un aliado. Allí hay una fotografía de cómo un avión militar estadounidense lanzaba agua y también alimentos a las poblaciones que habían sido bloqueadas por los soviéticos. Y eso despertaba la simpatía de estos alemanes que comenzaban a dudar de el papel que tendrían con respecto a el salvar lo que quedaba de su país después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya la creación de la OTAN y también la creación de la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana denotan entonces el espacio de visión a que atendía la nueva visión global sobre el mundo. El informe de Kennan, además, era muy importante porque a partir de allí se determinaba el problema real que era que si Berlín caía enteramente en manos soviéticas, era muy posible que otras partes de la Alemania liberada cayeran en manos soviéticas. Y si Grecia caía en manos soviéticas, era posible que las regiones cercanas a Grecia también cayeran en manos soviéticas. Eso lleva a Winston Churchill a crear su famosa metáfora de la cortina de hierro, que él da en un mensaje en Fulton, Missouri, el 5 de marzo de 1946, en el que dijo que desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, una cortina de hierro había descendido y había dividido al mundo libre del mundo no libre, que de este lado occidental quedaban las grandes ciudades modernas, que del lado ruso quedaban oscurecidas las grandes ciudades de la antigüedad, y que era deber de una asociación anglosajona global levantar esa cortina de hierro y destruir la influencia de los soviéticos sobre esas regiones. Stalin consideró ese discurso de Churchill como una declaratoria de guerra a la Unión Soviética. Y a esto se adjuntó el discurso de Truman del 12 de marzo de 1947, en donde se crea lo que se conoce como la doctrina Truman. Si ustedes recuerdan, la idea en 1823 de Monroe es que Estados Unidos considera que América, territorio al sur de Estados Unidos, es muy importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y por eso es que reclama que ese espacio forme parte de los intereses nacionales estadounidenses. Entonces dice que cualquier potencia europea que quiera recuperar a sus colonias independientes, en ese momento se enfrentaría con el poder militar de los Estados Unidos, porque ya no consideraban que Europa debiera tener ningún papel dentro de estos países, que pasaban a formar parte del dominio imperial estadounidense. En 1947, Truman dice lo mismo, pero ya a nivel global. Él lo que hace es ampliar la doctrina Monroe y decir, ya no solo Estados Unidos está en peligro si hay paz o no hay paz en el territorio americano. Estados Unidos está en peligro en cualquier lugar del mundo donde la democracia esté en peligro. Ya sea que esa democracia esté en peligro en Grecia,
en Macedonia, esté en peligro en Bielorrusia, esté en peligro en Francia, en cualquier lugar del mundo considerado libre y democrático, que se esté imponiendo algún partido autoritario o los soviéticos tengan influencia, va a ser considerado por los Estados Unidos como una amenaza a su propia nación. Y por tanto, es deber de los Estados Unidos ayudar a mantener las instituciones y la integridad nacional de esos lugares que ha considerado como amenazados por regímenes totalitarios. Eso es lo que se conoce como la doctrina Truman. Y la doctrina Truman, entonces, a la par de la teoría de el dominó de George Kennan, esto de que si cae un país, cae otro cercano y cae el otro y cae el otro, aunque suene como una idiotez, determinaba el desarrollo de las relaciones internacionales y diplomáticas de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Para evitar entonces también que cayeran estos países democráticos, especialmente Europa Occidental, es que Estados Unidos aplicó el Plan Marshall, que trataba de llevar dinero para reconstruir Europa Occidental y salvarla de que la crisis económica produjera nuevos movimientos comunistas o alentara los movimientos comunistas dentro de Europa. Los soviéticos tenían terror porque al Plan Marshall no solo se adhirieron los países de Europa Occidental, que es lo que tradicionalmente se dice, Estados Unidos también le dio posibilidad a los países de Europa del Este de adherirse al Plan Marshall, a Yugoslavia, a Checoslovaquia, a Polonia. Y por eso los rusos previeron que eso era una amenaza para sus intereses directos. Y por eso intentaron desarrollar su propio plan para sostener a sus países satélites, de forma que eso llevaría a la creación de lo que se conoce como el Pacto de Varsovia. Ya hacia inicios de la década de 1950, cuando se va a construir el muro de Berlín, el mundo claramente está en esta oposición, confrontación entre un imperio en la Unión Soviética y un imperio en los Estados Unidos que han llegado a toparse por efecto de la guerra contra los nazis y están enseñando los dientes en prueba de que van a pujar por tener influencia sobre esos espacios sobre los que en principio ha perdido influencia. Muchas gracias.